Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida. Estás en el canal de César Blue y hoy os voy a enseñar una auténtica ganadería de bueyes aquí en Guimarães, en Portugal. Dentro vídeo. Estoy en Guimarães, al norte de Portugal, en la Quinta da Souto, una ganadería dedicada exclusivamente al buey. Hoy voy a darme una vuelta por sus instalaciones y después me han preparado una sorpresa, un super chuletón de buey de su ganadería, buey miñoto hecho a las brasas. Esta es una ganadería que tiene a sus espaldas varias generaciones dedicándose únicamente al buey. No tienen otro animal que no sean bueyes y más bueyes. Es un trabajo duro, sobre todo teniendo en cuenta que no tienen trabajadores, que todo el trabajo lo llevan el padre y el hijo. Se nota que es una auténtica vocación. Cada animal recibe un trato personalizado y cada día, aparte del agua y la comida, reciben gran cantidad de cariño y atenciones que hacen que sean unos animales muy tranquilos. Esto es muy importante para obtener una calidad de carne suprema. Escogen siempre los mejores ejemplares y ello les ha llevado a ganar muchos concursos a nivel nacional, ya que en Portugal hacen cada año varias competiciones en las que estos animales compiten por ser el más alto, el más fuerte, el más grande y el más bonito. De hecho, este es el campeón de Portugal de 2019, un buey miñoto, que es una de las razas autóctonas preferidas de esta ganadería. De hecho, en España comemos mucho buey que proviene de esta finca. El Capricho, por ejemplo, es uno de los restaurantes más famosos que compra bueyes aquí. También tienen barrosos, que son de los bueyes más espectaculares que he visto nunca. Destaca su color rojizo, como el barro de la zona, y de ahí su nombre, barrosos. Tienen una larga cornamenta que hace que sean los más hermosos y llamativos. Uno podría llegar a asustarse de ellos si solo se fijara en sus cuernos, pero nada más lejos de la realidad. Son como gatitos, muy mansos, cariñosos y muy especiales. Pues ya veis, una auténtica pasada, estar aquí con ellos es impresionante. Y me siento todo un afortunado de poder compartir esto con vosotros. Espero que os esté gustando el vídeo, porque a mí me está encantando estar aquí con ellos. ¡Ay, qué impresionante! ¿Eh? Es que tienen unos cuernos largos. ¡Oye! Los mejores ejemplares, los más mayores, están estabulados. Salen a pasear cada día con los dueños y reciben un trato todavía más especial. Ver pasear a estos animales siguiendo las instrucciones del pastor es todo un espectáculo. Los más jóvenes pasan el día en la pradera. Llevan una alimentación muy controlada a base de hierba fresca, pastos naturales y piensos seleccionados. La finca tiene su propio pozo de agua, que me cuentan es un agua de mucha calidad y que es otra de las claves para que los animales se críen sanos y fuertes. No paro de observarlos, de fijarme en cada uno de ellos y ver que, siendo de la misma raza, algunos de ellos hijos de los mismos padres, son completamente diferentes. Sus cuernos, sus hechuras, hasta su manera de caminar. Este es el motivo por el cual cada buey tiene un sabor diferente. Es imposible ir a un restaurante a comer buey varias veces y que siempre sepa igual. Es una ventaja, lo mires por donde lo mires. Siempre vas a encontrar nuevos y diferentes matices y vas a tener una nueva experiencia con cada chuletón. Esto es la mayor garantía de que son animales que viven y se crían con un proceso tradicional, lejos de la voraz industria de la carne, en que lo único que cuenta es que cada animal coja el máximo peso posible para obtener el máximo rendimiento.
Esta carne es otra historia, es otro producto, es algo único y cuando lo pruebas hay un antes y un después. Después de pasar el día en el campo, tocaba volver a casa, pero tal y como os he dicho al principio, me han preparado una sorpresa. Vaya, pues no me esperaba esta sorpresa después de haber visitado a los bueyes en la mañana. He pasado el día por aquí paseando y me han dicho, oye, tenemos una sorpresa para ti. Mira, estamos en la parte de atrás de un restaurante que es de unos amigos de Carlos, el propietario de los bueyes, y me ha dicho, te voy a invitar a que pruebes el buey. Y es que ni me lo esperaba, realmente no sabía que íbamos a venir aquí y ya está el buey preparado. Me han dicho simplemente, oye, ¿cómo lo quieres? ¿Poco hecho o muy hecho? Yo he dicho, bueno, pues poco hecho, y aquí está, poco hecho. Lo parten de una manera especial, completamente distinta a la manera en que tenemos de partirlos en España. Está hecho a la brasa, pues bueno, lo hacen como nosotros, más o menos, le ponen sal por una parte, luego le dan la vuelta sin retirar la sal, le vuelven a poner sal y aquí está en la mesa. Nada más empezar a partirlo, he percibido que es muy aromático, que tiene un olor muy potente. Lo tengo aquí debajo esperándome, diciendo, oye, no me hagas esperar más. Y yo, cuando la carne me habla, la escucho, obedezco y pues bueno, sigo sus instrucciones. En este caso voy a meterle mano ya mismo. Me dicen que es un buey miñoto de aquí, de raza portuguesa, y poco más me han dicho, porque también es verdad que esto de no entender el portugués a veces pues me deja a medias con lo que me cuentan, pero eso sí he podido entenderlo seguro. Buey miñoto portugués, al lío del Montepío. Oh. Bueno, estar con los bueyes ha sido toda una experiencia. Y bueno, el viaje ha sido largo, desde Madrid hasta aquí. No os quiero contar las horas de coche que le he echado, pero en cuanto uno tiene la carne en el plato y empieza a probarla, todo eso se olvida y uno solo piensa en cuándo vuelvo, punto 1, y punto 2, valió la pena. De verdad, qué experiencia tan chula. La carne muy sabrosa, la parte al menos con la que he empezado muy tierna. Y oye, que no me entretengo más, que me está esperando aquí el resto del chuletón. Es bastante grande, no sé cuánto habrá pesado, pero es un chuletón. No es mi cuchillo de cuchillería Simón y tampoco hace falta, porque es que es muy tierna. Es lo que más me está sorprendiendo, fuera parte del sabor, que ya me lo esperaba. Es un sabor fuerte, intenso. Es que en realidad no sé, el chuletón de un buey equivale a 4 o 5 veces un chuletón, por ejemplo, de un animal más joven, de un ternero, de una ternera. Es muy potente el sabor, muy potente. Sabe a carne en cada mordisco. Es que realmente, si no habéis probado nunca el buey, lo tenéis que probar, y el que lo ha probado ya sabe de lo que le hablo. Una maravilla, en serio. Pues hasta aquí el día de hoy y el vídeo de hoy. Yo estoy agotado después de esta larga jornada, tanto de viaje como de experiencias con los bueyes. A mí me ha encantado verlos, estar allí con ellos. Tengo que agradecer a toda la gente que me ha acogido aquí en Guimaraes, porque ha sido increíble la acogida, así que muchísimas gracias a Carlos y a todos los que me habéis ayudado a hacer este vídeo. Y
hasta aquí lo único que me queda es despedirme de vosotros. Espero que te haya gustado el vídeo y si ha sido así no olvides darle un buen super like. Si no te has suscrito todavía, aprovecha que de momento es gratis y es la mejor manera de apoyar el canal y este contenido. Y desde aquí, desde Guimaraes, se despide vuestro amigo César Blue con besos y abrazos para todos y para todas. ¡Adiós!